Buen día a todas las personas, ah, que tengan una buena mañana y una buena jornada. Es un gusto para las instituciones que estamos impulsando el proyecto Te envío una sin desperdicios, realizar este foro virtual sobre reciclado de alimentos, vamos de alimentos y residuos. La idea es poder compartir cuál es el proceso, la aplicación del reciclado de alimentos y de residuos, una práctica que a nivel internacional está avanzando mucho. Y en el marco de este proyecto que decidamos, el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP, y la Fundación Oxfam, estamos impulsando con el apoyo de la Unión Europea en Paraguay. Este proyecto está focalizado en poder contribuir al cumplimiento de 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el ODS, el objetivo 1, que es el fin de la pobreza; el objetivo 2, que es hambre cero, que tiene que ver con sobre todo el derecho a la alimentación; el objetivo 10, que es reducción de las desigualdades; y el objetivo 13, que es acción por el clima. Este es el tercer foro que estamos realizando desde hace unas semanas. Este proyecto está focalizado en Asunción y en el departamento de Caguazú. Los dos foros anteriores tuvieron lugar con productoras y productores del departamento de Caguazú, con quienes hemos compartido sus prácticas, sus experiencias en materia de ferias campesinas y prácticas agroecológicas en sus fincas. Y en esta oportunidad, el foco de este foro, como les decía, donde la temática va a ser reciclado, vamos a tener la visión técnica del tema, vamos a tener también la participación de profesionales y de trabajadores que se sitúan en el mercado de abasto de Asunción, ya que desde la visión que tenemos en el proyecto del mercado de abasto, es un territorio fundamental donde creemos que se puede fortalecer y avanzar de manera muy importante en las prácticas de reciclado de alimentos y residuos, con participación de los diferentes sectores, ya sea el sector comercial, empresarial, las mismas autoridades municipales, la sociedad civil, los mismos ciudadanos que acuden como consumidores al mercado de abasto. Entonces va a haber un énfasis muy interesante en cómo en el mercado de abasto podría implementarse progresivamente un plan de reciclado de alimentos y residuos. Entonces, para esta conversación que vamos a tener en esta mañana, y comentar que esto va a quedar justamente como un video registrado en la página de Sigamos en el Facebook, vamos a tener primeramente la intervención de la ingeniera agrónoma Soledad Martínez. Soledad es especialista en agroecología y en reciclado orgánico. Primeramente vamos a tener a Soledad, que nos hace una presentación, justamente un enmarque conceptual técnico de lo que implica el reciclado y cuáles pueden ser sus beneficios tanto para el Estado como para la ciudadanía. A continuación vamos a contar con la intervención de Rosario Godoy. Rosario es jefa de la unidad técnica del mercado de abasto de Asunción y, bueno, y es activa integrante del equipo del abasto, que justamente está trabajando articuladamente con el proyecto Te envío una sin desperdicio. Seguidamente vamos a tener a dos trabajadores que están con sus negocios y sus actividades comerciales en el mercado de abasto: el señor Pablo Rojas y el señor Simón Espínola. Ellos son permisionarios en el mercado de abasto. Ellos nos van a contar justamente el trabajo, la labor comercial que ellos realizan, y también cómo ellos ven la temática y las posibilidades de implementación de un plan de reciclado integral en el mercado de abasto. Posteriormente vamos a tener al señor Víctor Enciso, que es del Centro de Comercialización para Productores Asociados, que es una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el SECOPROA por sus siglas, que tiene un bloque situado también en el mercado de abasto, donde también va a compartirnos un poco cómo desde SECOPROA se podría contribuir a un plan de reciclado. Y vamos a tener las palabras finales de cierre y agradecimiento de una representante de la Unión Europea en Paraguay. El reciclado es una práctica que puede implementarse a nivel digamos, a nivel de grandes mercados, como es el caso del mercado de abasto, pero también los ciudadanos en el día a día podemos también hacer trabajos de reciclado.
De todo eso vamos a ir hablando un poquito, ¿verdad? Pero como les decía, el foco es pensar de qué manera un plan de reciclado puede potenciar y contribuir a la mejora integral de todo lo que hace el mercado de abasto, ¿verdad? En general, de todos los actores que están en torno a ese importante centro de comercialización en Asunción. Entonces, para ya pasar a la palabra de nuestros invitados e invitadas, agradeciendo nuevamente primeramente a Soledad Martínez por su participación. Vamos a escucharla a ella primero. Soledad, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto poder compartir este encuentro virtual para hablar de un tema tan importante como es el reciclado de alimentos y el reciclado también de los residuos orgánicos. El mercado de abasto de Asunción es un lugar sumamente propicio para iniciar estas prácticas de manera a utilizar de una manera mucho más racional y ambientalmente correcta y socialmente correcta también los residuos orgánicos que se generan, pero antes de llegar a los residuos tratar de hacer un aprovechamiento integral a través del reciclado. Creo que poder implementar este proceso va a ser sumamente importante, un avance sustantivo en la gestión del mercado de abasto. Desde Decidamos y desde el proyecto Tembiurá Sin Desperdicio hemos estado realizando un trabajo de investigación en el año 2019 y a partir de este trabajo de investigación hemos encontrado que las posibilidades de hacer una mejor gestión de los recursos alimenticios nos vamos a centrar sobre todo en alimentos vegetales, los productos frutícolas que se comercializan en el mercado de abasto. El mercado de abasto, de hecho, es un lugar estratégico de nuestra ciudad de Asunción, es el principal centro de acopio de la producción agrícola de nuestro país, la producción vegetal que vienen del campo, directamente de las chacras y huertas campesinas generalmente, o de la producción nacional que se está realizando en todos los puntos del país. El mercado de abasto es el centro de acopio, así que es donde tendríamos que poner mucho énfasis en poder desarrollar una gestión correcta desde el punto de vista ambiental, social y económica, por supuesto. Entonces, entrando al tema, vamos a pasar a la siguiente lámina para entrar ya a hablar de lo que es el reciclado de alimentos y de residuos orgánicos. El reciclado de alimentos es una estrategia para contrarrestar el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos es un fenómeno no solamente acá en Paraguay, sino es algo que ocurre a nivel global. Y a través del reciclado podemos hacer un aprovechamiento máximo de estos alimentos frescos, especialmente estamos hablando de frutas, verduras, hortalizas. Este aprovechamiento antes de llegar a la etapa de desecharlos, y a partir de este proceso de reciclado también estamos directamente reduciendo el nivel de producción de basura orgánica. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, a partir del reciclado nosotros podemos hacer una disminución drástica de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Vamos a ver la siguiente lámina. Acá tenemos, en la anterior estábamos mirando una lámina donde esta solía ser una visión bastante frecuente en el mercado de abasto, que se está tratando de cambiar, ¿verdad? Pero no es algo que ocurre solamente en Paraguay. Tenemos que una gran cantidad de lo que es el alimento producido a nivel mundial se pierde. Esta pérdida básicamente constituye la disminución tanto en calidad como en cantidad de los alimentos. O sea,
tenemos alimentos que disminuyen tanto en su cantidad para ser utilizados, pero también en la calidad biológica, en la calidad física, en la calidad alimentaria y nutricional. Y esto se da en las sucesivas etapas de la cadena de suministro para el consumo humano. O sea, esto empieza, la disminución y la pérdida del valor de los alimentos empieza ya en la etapa inicial de producción en el campo, recorriendo toda la cadena hasta llegar al consumidor final. Vamos a ver la siguiente lámina. Y esta pérdida y este desperdicio de alimentos se da en todo el mundo y se calcula, según la FAO, que 1/3 de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden. Y esto sería alrededor de 1.300 millones de toneladas de comida que se desperdician o se pierden anualmente. En nuestro país no es una excepción, si bien no tenemos cuantificado a nivel global en el país cuál es la pérdida que tenemos, sabemos de que en los principales centros de acopio, como son el mercado de abasto, el mercado central de abasto de Asunción o el mercado 4 y otros mercados, existe una gran pérdida de recursos alimenticios, frutas, verduras, hortalizas, raíces, granos, etcétera, que no llegan al consumidor final y que se pierden. Vamos a la siguiente lámina. Entre los alimentos que van a parar a la basura, cuando nos enfocamos en los alimentos de origen vegetal, que es nuestro tema principal acá para el reciclado, vemos que un 45% de raíces y tubérculos se pierden, un 45% de frutas y hortalizas también se pierden, los cereales en un 33% se pierden y las legumbres y oleaginosas en un 22%. O sea, tenemos un gran volumen de pérdida de alimentos que si cambiáramos nuestra gestión, tanto a nivel de los centros de acopio como a nivel de consumidor final, podríamos estar transformando eso en alimentos para la gente, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente lámina. De hecho, la pérdida y el desperdicio de alimentos tienen un gran impacto en diferentes niveles. En primer lugar, se reduce la disponibilidad de los alimentos. Se reduce esta disponibilidad a nivel local y a nivel mundial, por lo que decíamos antes, ¿verdad? Tenemos un porcentaje muy alto de pérdida de alimentos, de pérdida y de desperdicio que podría estar siendo utilizado para el consumo y la alimentación de muchísima gente. Por otro lado, también impactan la economía de los productores porque al tener pérdida de productos, también existe una pérdida de ingresos, una pérdida económica. Por otro lado, también tiene un impacto sobre el precio de los alimentos para los consumidores. Si hiciéramos una gestión mucho más eficiente del manejo de los recursos alimenticios en todos los niveles, no solamente en el mercado de abasto, sino en todos los niveles, tendríamos precios mucho más accesibles y tendríamos la posibilidad de llegar a muchas más personas con los alimentos. Cuando se pierden los alimentos, por otro lado también, eso implica un importante derroche de todos los recursos puestos para la producción de estos alimentos. O sea, no tenemos que olvidar que cuando estamos haciendo producción agrícola de alimentos, producción de vegetales, estamos utilizando suelo, estamos utilizando agua, estamos utilizando semillas y otros insumos, estamos usando energía para la producción de estos alimentos. Cuando estos alimentos se pierden, también todos estos recursos aplicados a la producción en el campo se pierden, se derrochan. Y esto tiene un efecto directo también en el cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos con la producción de estos alimentos que se pierden, estamos haciendo emisiones innecesarias de CO2 y otros gases de efecto invernadero que directamente van a impactar en el cambio climático que estamos experimentando en este momento a nivel global. Pasamos a la siguiente. Existen datos
que de acuerdo a la investigación que hemos realizado en el 2019, hablando con funcionarios del mercado de abasto, entre ellos Rosario y otras personas que nos ayudaron con esta investigación, también tomando los datos de la propia Municipalidad de Asunción, se estima que alrededor de 25 a 40 toneladas de alimentos se pierden diariamente en el mercado de abasto. 85% de esta pérdida está relacionada a productos de origen vegetal, ¿verdad? Entonces son frutas y verduras que se podrían utilizar para la alimentación. No tenemos que olvidar que, de acuerdo a datos de la FAO del 2019, un poco más del 10% de la población en Paraguay sufre hambre o no llega a cubrir sus necesidades alimentarias. Entonces, estos recursos alimenticios que se están perdiendo, podríamos conducir de una manera más equilibrada a transformarse en alimento que llegue a estas poblaciones carenciadas, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente lámina. Entonces, el reciclado es una estrategia súper importante para poder hacer este mejor aprovechamiento de estos recursos alimenticios. Y el propósito del reciclado es ir reduciendo esta cantidad de alimentos que se están perdiendo, en este caso en el mercado de abasto, ¿verdad? 25 a 40 toneladas aproximadamente, dependiendo de la época del año. De acuerdo a las informaciones que recabamos, en las temporadas de mayor calor es cuando también se experimenta mayor pérdida de recursos alimenticios, ¿verdad? Entonces, poder prepararnos, planificar y desarrollar una gestión planificada con vistas a poder disminuir esta pérdida que tenemos, es lo que queremos lograr con el reciclado, ¿verdad? Entonces, para poder hacer este reciclado y para poder desarrollar un proceso de aprovechamiento integral de los alimentos antes de ser desechados, un primer punto importante y estratégico son las buenas prácticas de manejo. Esto vamos a ir viendo un poquito más adelante porque vamos a hablar un poquito de lo que es el protocolo que hemos desarrollado a partir del trabajo del 2019 y que estamos poniendo a consideración del mercado de abasto para poder ir aplicándolo gradualmente. Entonces, una primera fase de estas pautas para reciclar tiene que ver con las buenas prácticas de manejo. Luego, la recuperación de estos alimentos antes de que pasen a la fase de descomposición. Muchos alimentos son desechados porque han recibido golpes, algún tipo de daño físico o no cumplen los parámetros comerciales, entonces son desechados cuando todavía pueden ser utilizados porque no han perdido su valor nutricional. Entonces, recuperar estos alimentos antes de llegar al proceso de descomposición a través de un clasificado y una separación en cajas especiales o contenedores especiales. En el mercado de abasto habitualmente los permisionarios, los comerciantes, lo que hacen es separar los alimentos que ya no cumplen los parámetros comerciales y son directamente dispuestos en los contenedores, ¿verdad? Lo que buscamos un poquito en esa fase, hacer un trabajo previo separándolos en contenedores especiales que cumplan con normas de higiene y salubridad. Y posteriormente ya las frutas y hortalizas que han entrado en un proceso de descomposición total, llevarlos a contenedores orgánicos diferenciados. Hasta el momento, en el mercado de abasto, los residuos orgánicos son dispuestos en contenedores donde están mezclados con los demás tipos de residuos. Entonces, parte de las pautas del reciclado tiene que ver con ir cambiando ese mecanismo de trabajo para introducir todo lo que ya entró en proceso de descomposición en contenedores orgánicos separados del resto de los residuos, de manera a poder utilizarlo.
Vamos a la siguiente lámina. Entonces, cumpliendo estas pautas generales que hemos visto, vamos a ir evitando la pérdida de alimentos con el reciclado. Y este reciclado tiene varios enfoques. Por un lado está el trabajo importantísimo que realizan los recicladores y las recicladoras del mercado de abasto, que son personas que se encargan de recoger estos alimentos que fueron descartados y que luego lo limpian, lo clasifican y lo vuelven a vender o lo utilizan para el consumo y la elaboración de alimentos para ellos o para otras personas. Entonces, este trabajo que hacen los recicladores del abasto, de la recuperación de alimentos, es sumamente importante. Y también dentro del protocolo que vamos a ver más adelante, proponemos acciones, ¿verdad?, para ir mejorando esta gestión que es tan delicada y que es tan esencial, tan importante, tanto a nivel ambiental como a nivel social como a nivel económico, para estas personas que realizan este importante trabajo en el mercado de abasto. Vamos a la siguiente lámina. Otra forma de hacer el reciclado de los alimentos tiene que ver con el reciclado culinario. En el año 2019 se desarrolló todo un ciclo muy hermoso de experiencias con las cocineras del mercado de abasto para la elaboración de salsas, dulces, mermeladas, de frutas, hortalizas, entre otros alimentos que se prepararon allí, teniendo en cuenta las buenas prácticas de manufactura, teniendo en cuenta todas las prácticas de higiene y de salubridad que deben rodear a esta fase tan importante del manejo de los alimentos, que es cuando uno está cocinando, haciendo manufactura de alimentos. Y el año pasado, las personas que participaron, las cocineras que participaron de este proceso, aprendieron que se pueden utilizar hortalizas que no son tradicionales para hacer mermeladas, por ejemplo, el tomate, para hacer, aparte de salsas, darle otro uso, o utilizar calabaza o zapallo, que normalmente se usa en preparaciones saladas, también para hacer dulces y mermeladas, utilizando también partes vegetales que tradicionalmente se desechan, como pueden ser las cáscaras, que vamos a ver enseguida, o pueden ser las semillas, por ejemplo, las semillas de las cucurbitáceas, es decir, de los zapallos, las calabazas, las sandías, tienen un valor nutricional importantísimo, pero sin embargo se desechan. Entonces, con el reciclado culinario, lo que se hace es valorizar cada parte de estos alimentos y darle una utilización racional y una utilización beneficiosa para las personas que se van a alimentar a partir de eso, pero también como una posibilidad económica porque se pueden vender estos productos, salsas, los dulces, las mermeladas y los diferentes preparados. Pasamos a la siguiente lámina. Dentro de lo que es el reciclado de alimentos, estaba también yo hablando de recuperar partes no tradicionales de los vegetales, frutas y hortalizas. Por ejemplo, las cáscaras de cítricos son muy apreciados por un público que es amante de los tés, por ejemplo. Se pueden utilizar en diferentes preparaciones, haciendo un procesamiento mínimo, como puede ser la deshidratación, la molienda, etcétera. Y todos estos elementos nos van a permitir evitar la pérdida tan importante que está ocurriendo ahora con los alimentos y con estas partes que tradicionalmente no se aprovechan. Seguimos con la siguiente lámina. Entonces, para poder hacer el reciclado de residuos, también como parte del reciclado, una primera fase, como ya había dicho, es la separación de los residuos orgánicos en contenedores separados, diferenciados, con colores, etcétera, para facilitar
que las personas vayan acostumbrándose a esta nueva dinámica que se tiene que dar, ¿verdad? Este es un proceso de aprendizaje. En Asunción, de hecho, no tenemos una recolección separada de residuos, y el mercado de abasto puede ser pionero en esta gestión tan importante para poder hacer un uso racional de todos los recursos. Tenemos que recordar que cuando se mezclan los diferentes tipos de residuos orgánicos y no orgánicos, se experimenta una gran pérdida del valor de estos elementos. Entonces, hacer esta separación es crucial para poder tener mayores beneficios, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel económico. Pasamos al siguiente, a la siguiente lámina. Otro mecanismo de reciclaje de residuos orgánicos que tiene que ver con el anterior, ¿verdad?, de separación, es el compostaje y la producción del hombre-abono. Estas son metodologías probadas que se pueden utilizar y aplicar en el mercado de abasto para poder aprovechar aquellos recursos que ya entraron en proceso de descomposición. Existen experiencias muy interesantes respecto a la producción de abono compostado y de humus de lombriz, que puede tener diferentes usos, incluso venta para poder generar ingresos para el mercado, ¿verdad? Pasamos a la siguiente lámina. Y dentro mismo de este contexto de reciclaje de residuos orgánicos, un proceso también muy interesante es el de la producción de biogás, que se está experimentando en varios países de la región. En Argentina, el mercado de abasto de Rosario está desarrollando con mucho éxito un proceso de producción de biogás a partir de la implementación de una planta en el mercado, ¿verdad? Entonces, un mecanismo también para producir energía a partir del gas y de la electricidad que se puede generar con estos residuos orgánicos cuando se cumplen todas las pautas que estábamos hablando. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, para poder desarrollar todo este proceso de reciclado, tanto de los alimentos como también ya de los residuos, es muy importante poder implementar un protocolo para la recolección, el almacenaje, la disposición adecuada y el reciclado de los alimentos en el mercado de abasto. Con este protocolo que hemos desarrollado, lo que planteamos es desarrollar un mejor aprovechamiento de estos alimentos que se gestionan todos los días en el mercado de abasto, de manera a reducir el desperdicio, la pérdida y también la generación de residuos, haciendo un manejo un poco diferente al que estamos haciendo ahora. Podemos reducir ampliamente la generación de residuos y, al contrario, aprovechar muchísimo más estos alimentos vegetales para poder incorporar a los mecanismos de alimentación. La siguiente. La siguiente lámina, entonces, para hablar un poquitito del protocolo, en este protocolo existen una serie de pautas que no vamos a poder desarrollar ahora, pero simplemente para dar una idea de que realizando algunos cambios a nivel de la gestión del mercado de abasto de Asunción, podemos ir aprovechando mejor estos recursos alimenticios. Una primera pauta tiene que ver con la limpieza y la desinfección del mercado de abasto, tanto el mercado en general como los depósitos de almacenamiento, los puestos de venta, las plataformas de carga y descarga, las cámaras frías. Es ideal que puedan cumplir un protocolo de limpieza y desinfección. Esto es muy importante porque en las condiciones que nosotros tenemos en Paraguay de humedad y altas temperaturas, cuando los alimentos vegetales son dispuestos en lugares que no cumplen con parámetros de limpieza y salubridad, se descomponen con más rapidez. Esto está ligado también a las buenas prácticas de almacenamiento. La conservación de los alimentos vegetales está muy ligado a factores físicos, como decía, humedad y temperatura, y también a factores biológicos, como son hongos y bacterias que están presentes en el ambiente y que cuando encuentran condiciones propicias se desarrollan.
Entonces, buenas prácticas de almacenamiento, mantener cadena de frío, la limpieza del lugar y otras pautas tienen que ver con una mejor conservación y un mejor aprovechamiento también de los recursos alimentarios, evitando que estos se descompongan muy rápido. Por otro lado, una pauta muy importante dentro del protocolo tiene que ver con la clasificación de las frutas y hortalizas, de manera que se pueda evitar el desperdicio de estos alimentos. Y la separación con vistas al reciclado culinario, al reciclado para la venta, al reciclado para el consumo, que están haciendo actualmente los recicladores del mercado de abasto. Entonces, esta clasificación es crucial, es central. Su separación en contenedores especiales, de manera que puedan ser manejados con criterios de salubridad y de higiene mucho más exigentes. Y al final de la cadena tenemos ya la disposición final, cuando evidentemente una parte, con todos los cuidados que hagamos igual, una parte de estos alimentos se van a descomponer, van a entrar en proceso de descomposición, y estos alimentos entonces entran ya a la fase de disposición final en los contenedores diferenciados de los que hablábamos antes, en los contenedores para residuos orgánicos, de manera que luego se pueda aprovechar para el compostaje, para la producción de abono con lombrices, o eventualmente, que sería un verdadero sueño, poder hacerlo a partir de una planta de biogás, que hemos visto en otras experiencias en Latinoamérica que es perfectamente posible. Así que estas serían un poquito las pautas que queríamos compartir. Esperamos que este protocolo pueda ser analizado al interior del mercado de abasto por todos los protagonistas del mercado de abasto, que están haciendo un trabajo tan importante allí, y que pueda ser aplicado en breve plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad, por la muy completa presentación técnica de lo que implica el reciclado de alimentos y residuos, y también por el Jarl Marque en relación cuando yo hablaba de este plan de reciclado, justamente este protocolo de reciclado que arrancó con esta investigación que Soledad comentó, realizada el año pasado, y que culmina en un documento traducido en un protocolo o plan de reciclado que semanas atrás hemos presentado al director del mercado de abasto, y en base a esa presentación, en los próximos días estaremos iniciando una campaña que se va a iniciar con la implementación de contenedores diferenciados de residuos, por un lado orgánicos y por otro lado no orgánicos, en el mercado de abasto, como un primer paso y una prueba piloto, digamos, que nos permita, digamos, poder arrancar justamente con la implementación de este protocolo o plan en el mercado de abasto, en el marco de uno de los objetivos centrales del proyecto, que es contribuir a la reducción significativa de desperdicios en el mercado, a partir de estas cifras que Soledad nos comentó y que seguro Rosario va a profundizar ahora. Así que bueno, es una campaña que vamos a iniciar en los próximos días, y al final de este foro vamos a darle un poquito más detalles al respecto. Quiero dar también la bienvenida al señor Víctor Enciso de Secoproa, que también ya nos acompaña, agradecerle mucho su participación, y a Daisy Acevedo en representación de la delegación de la Unión Europea en Paraguay, organismo que apoya y financia esta iniciativa. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el tema reciclado, como les decía al comienzo, es parte de este proyecto que está buscando impactar en 4 de los objetivos de desarrollo sostenible, pero en particular el reciclado tiene mucho que ver con el tema de hambre cero, por el tema de que el reciclado de alimentos es una herramienta absolutamente válida para contribuir al desarrollo de la alimentación, y también para impactar al ODS 13, al objetivo 13, que es acción por el clima, en el sentido de todas las prácticas medioambientales que el reciclado tiene y que justamente son respetuosas del medio ambiente. Así que bueno, en particular el reciclado tiene mucho impacto, o pretende tener mucho impacto, en estos 2 objetivos de desarrollo sostenible. Ahora vamos a pasar a las palabras de Rosario Godoy. Rosario es jefa de la unidad técnica del mercado de abasto. Con Rosario, desde este proyecto
hay mucha interacción justamente entre el equipo de Decidamos y el mercado de abasto. Hay, bueno, varias de las actividades justamente son coordinadas con Rosario, así que, bueno, ella conoce bastante de lo que es el proyecto que estamos implementando ya desde octubre del 2018. Así que Rosario también nos va a comentar un poco la visión, su visión justamente desde cómo en el mercado de abasto se podrían presentar beneficios de la implementación de un plan integral o de un protocolo integral de reciclado de alimentos y residuos, y también un poco su reflexión acerca de cuáles son los desafíos a nivel del mercado justamente como institución parte de la estructura municipal para avanzar en esta práctica. Rosario, bienvenida nuevamente y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer estar esta mañana con ustedes, hablando un poquito de lo que vinimos trabajando, como lo dijo Enrique, desde el 2018. Mi unidad es la unidad técnica, justamente la encargada del acompañamiento y seguimiento de los proyectos que se ejecutan dentro del mercado de abasto. Como una pequeña introducción, el mercado de abasto es una dirección de la Municipalidad de Asunción inaugurada en octubre de 1981. En sus inicios fue inaugurada y construida, planificada con cooperación de la JICA. El gobierno de Japón fue el responsable realmente de dejar los cimientos para el posterior desarrollo del mercado de abasto. El abasto se constituye como uno de los mayores centros de abastecimiento debido al volumen diario de productos frutihortícolas que ingresan y son comercializados. Además, también se crea un vínculo entre los productores y también los consumidores finales. Siguiente. Más allá del valor que tiene los mercados municipales, como centros de comercialización también se constituyen como una fuente de empleo, de espacios para la interacción social. También son patrimonio arquitectónico. Los mismos representan realmente una forma de vida para cada uno de los usuarios. Ahí. Siguiente, por favor. Una antes. Antes. Ahí. Ahí está. Gracias. En la actualidad aloja alrededor de 1.600 permisionarios aproximadamente y recibe aproximadamente entre 10.000 a 20.000 personas diariamente. Esta cifra, obviamente, con la situación actual de pandemia, fue en disminución, ya que los horarios se fueron restringiendo también para adoptarnos y para adaptarnos más que nada a la situación nacional y global. También podemos decir que, según informaciones recabadas, a diario ingresan en el mercado de abasto aproximadamente entre 900 a 1.200 toneladas de productos frescos, frutas, hortalizas y otros productos de origen agrícola. Siguiente. Bueno, el predio consta de unas 11 hectáreas de superficie. Como ahí tenemos una imagen satelital, albergan aproximadamente 17 bloques en total que se dedican tanto a la venta mayorista como minorista, a productos de origen orgánico e inorgánico. También se albergan supermercados comerciales, entre otros. El desarrollo económico y la prosperidad presentadas alrededor del mercado de abasto fue el comienzo de un importante modelo comercial y de abastecimiento alimenticio implementado en los estilos de vida de cada uno de los habitantes que viven tanto en las ciudades aledañas como en Asunción. El mercado de abasto se constituye como una herramienta fundamental para potenciar la economía, el turismo y la gastronomía también. Además, es una pieza fundamental para que los agricultores puedan vivir dignamente con los productos que ellos producen. Cabe destacar que el abastecimiento alimenticio es una de las actividades económicas fundamentales a nivel global, independientemente de la cultura, también de la condición social o política, permite el enriquecimiento de los pueblos y ciudades a través del intercambio de los productos de diferentes rubros.
El rol de los mercados mayoristas como proveedores de alimentos para la población es muy importante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel global. Sirve como una herramienta de organización de actividades comerciales y logísticas en las ciudades, así también como apoyo a la producción agropecuaria de un país. Siguiente. Bueno, para hablar un poquito de lo que sería la gestión de los residuos dentro del mercado de abasto, actualmente dentro del predio se colocan estratégicamente contenedores. Aproximadamente tenemos en la actualidad como 30 contenedores ubicados estratégicamente según la envergadura también de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos. Luego estos contenedores son transportados por un camión volquete a una estación de transferencia temporal de donde con una pala cargadora se carga una maquinaria que en este caso sería un doble eje, el cual es transportado al vertedero para su disposición final. Cabe destacar que estos residuos no son tratados previamente, lo cual significa una gran cantidad de residuos que son depositados diariamente, ya que este sistema de gestión se realiza todos los días dentro del mercado de abasto. Uno de los desafíos justamente más importantes dentro del mercado de abasto radica en una gestión correcta de residuos sólidos dentro del predio. Los mismos son generados en grandes cantidades y su periodo de descomposición, al ser la mayoría productos orgánicos, es mucho más acelerada que en caso de los productos inorgánicos. Su gestión adecuada debe estar orientada justamente al reciclaje y a la reaprovechamiento hasta el último eslabón de la cadena, en ser posible. La implementación de un plan de gestión y de reciclaje apropiado conlleva también una serie de desafíos y oportunidades de los responsables en llevar a cabo un plan apuntado a una mejora continua y también apuntado a una permanencia en el tiempo. Justamente con respecto a la tasa de generación de residuos dentro del mercado de abasto, la misma ha ido en aumento justamente debido al incremento también de comercialización de los productos frutihortícolas. Esto a su vez está proporcionalmente vinculado al crecimiento poblacional de la región. Siguiente lámina. Bueno, para comentar un poquito en la composición de los residuos dentro del abasto es en una proporción 80-20, 80% de productos orgánicos y 20% de residuos inorgánicos. Justamente esto es bastante llamativo porque es una cantidad muy importante de residuos que actualmente no son aprovechados y que tienen un que pueden llegar a generar realmente beneficios tanto para los usuarios diarios del mercado de abasto, así también como para los, las ciudades aledañas que están cercanas al mercado de abasto, ya que no solo impacta directamente a los usuarios, sino a las comunidades también. Siguiente. Rosario, puedes, vamos a solucionar un poquito, un ratito, Sí. pero puedes, te escuchamos con tu presentación y mientras aquí nosotros normalizamos la presentación. Dale. Actualmente el sistema de aprovechamiento de los residuos es por medio de recicladores. Nosotros dentro del mercado de abasto tenemos un bloque que sería el bloque K, que se encargan de comercializar productos reciclados, por así decirlo, productos picados, como lo llaman normalmente ellos. Lo cual ellos realizan una segregación anterior a esto y los que pueden ser aprovechados para la vuelta a comercialización, ellos lo realizan. Y esta es una de las formas de reaprovechamiento que se usan actualmente dentro del mercado de abasto. Sin embargo,
es un porcentaje bastante bajo de reaprovechamiento en comparación a la cantidad de residuos generados. En cuanto a los beneficios de la implementación de un plan de reciclaje y alimentos, podemos destacar algunos puntos al disminuir la cantidad de residuos generados y los cuales también son reaprovechados, se traduce en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los productos orgánicos justamente con su descomposición generan metano y dióxido de carbono. Estos, al ser reaprovechados y reciclados, disminuirían y también disminuiría así la cantidad de gases de efecto invernadero. Y con esto también se traduce a una minimización de los impactos ambientales generados por una gestión inadecuada de residuos sólidos. También se mejoraría la imagen comercial, sería una imagen comercial más positiva. Un plan integral de reciclaje. Bueno, ahí volvemos un poquito a lo que sería un gráfico que quería mostrar, que sería la cantidad de residuos en kilogramos por mes en el año 2019. Como vemos, la mayoría de los meses tenemos más de 500.000 kilogramos de residuos, estos sin ser separados, sin ser reaprovechados, que se van directamente a Cateura. Los meses de mayor generación de residuos generalmente justamente son los aledaños a las fiestas, en este caso en diciembre, y también a inicio del año, que serían el mes de enero. Justamente tenemos también que casi todos los meses generamos un gran coste de lo que sería la logística, entre otras cosas. Siguiente. Y acá podemos ver que también, haciendo una comparativa, en el mes de agosto del 2019 fue el año de menor generación o sea, menor depósito para la disposición final a categoría de residuos. Acá podemos ver en una comparativa, si tenemos el 80% de productos orgánicos, de residuos orgánicos, entonces el 80% de 387.700 kilogramos equivalen a 310.160 kilogramos de residuos orgánicos sin aprovechamiento y sin tampoco un tratamiento adecuado. Y también tenemos el mes de mayor generación de residuos, de depósito de residuos a Cateura, que fue en el mes de enero del año 2019, que el 80% de la cantidad generada ese mes, que serían 861.700 kilogramos, equivale a 689.360 kilogramos de productos orgánicos sin ser aprovechados, a una cantidad enorme que podría realmente, además de cambiar lo que es la gestión de residuos dentro del mercado de abasto, podría dar una oportunidad de sustento a muchas familias, y también el impacto ambiental generado por ellos sería mucho menor que el generado actualmente. Siguiente. Bueno, volviendo a lo que serían también los beneficios, como le estaba comentando anteriormente, se minimizarían los impactos ambientales generados por una gestión inadecuada de residuos, que es tanto a nivel abasto como a nivel nacional una de las problemáticas más grandes en las cuales nos vemos todos los días. Además, como les había comentado, mejoraría la imagen comercial. Un plan integrado llevado a cabo de reciclaje y de gestión correcta mejoraría la imagen y la satisfacción también de los usuarios del mercado de abasto, aumentando también la confianza de los mismos en el abasto. Eso implicaría también un mayor número de clientes nuevos y clientes que dejaron de venir al abasto por esta gestión inadecuada de residuos. La importancia de cuidar el ambiente para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en una preocupación a nivel país en los últimos años. Esto sirve justamente para motivar a todos a reciclar, ya sea a nivel doméstico, a nivel cada uno en sus hogares, como a niveles más grandes, como en el mercado de abasto y otros centros de abastecimiento en el país. Es una buena imagen de promover
como lo llamamos, una imagen verde positiva asociada a una gestión correcta de residuos. Al mejorar una imagen comercial, las buenas referencias también irían en aumento. Tenés un mercado con una buena gestión de residuos, eso también genera una imagen ecológicamente amigable, lo cual también se traduce a unas relaciones más firmes con otros sectores aledaños, con partes interesadas, con proveedores también, con la sociedad en general y ciudadanos aledaños a las ciudades donde está ubicado el mercado de abasto. La ejecución de un plan de reciclaje adecuado puede proporcionar numerosas oportunidades de negocio, como la generación de empleo verde, el cual puede estar justamente vinculado a lo que dijo anteriormente Soledad, a la producción de mermeladas, de salsas. También con esto se aumentaría el rendimiento de la materia prima. Se impulsaría también a reducir las emisiones de gases contaminantes y sería la creación de residuos, la generación de residuos. También tenemos un ahorro financiero. Justamente al optimizar todos los procesos de reciclaje, la cantidad de residuos que irían al vertedero, a Cateura en este caso, serían mínimos, serían disminuidos notablemente. Y también a su vez, esto ahorraría, la institución estaría ahorrando en lo que sería gastos operativos de llevar los residuos a Cateura para su disposición final. También se generarían otras alternativas energéticas, como en el caso del biogás, que también podría generar energía. Y también generación de compostaje. El compostaje es un proceso el cual sería generación de abono orgánico, y esto podría servir para la agricultura, la jardinería, mismo dentro del predio del mercado de abasto podríamos usar el abono que nosotros generamos de los residuos orgánicos para el hermoseamiento de los espacios verdes. También esto mejoraría a su vez la calidad del suelo. También una mejora de la calidad de aire y agua. Esto porque justamente por la cantidad de olores generados por los residuos y también por la cantidad de lixiviado, ya que los productos orgánicos al descomponerse generan lixiviado, entonces esto también se disminuiría al igual que los olores generados. También tenemos un beneficio social que podría ser proveer alimentos a sectores más vulnerables. Esto a su vez se traduce en una cantidad importante de personas, que pueden llegar a un plato de comida con estos productos justamente reciclados. También un potenciamiento a nivel gastronómico de las cocinas dentro del mercado de abasto, ya que se podrían generar salsas, se podrían generar mermeladas, justamente del aprovechamiento de los productos frutícolas. También uno de los más importantes sería la disminución de los residuos destinados, en este caso, a Cateura. Bueno, siguiente. Eso hablando un poquito de lo que serían los beneficios, pero ahora también vemos la otra parte de la moneda, que es en contraparte los conflictos y dificultades que podrían estar vinculadas a un plan de gestión y un plan de reciclaje, que son citadas a continuación. Podrían haber... ¿Sí? Te quedarían un par de minutos. Dale. Para redondear. Gracias. Una falta de campañas comunicativas adecuadas, justamente dirigidas a dar información a los usuarios y también a los permisionarios de lo que se está llevando a cabo. Generalmente por esta falta de información o campañas de comunicaciones, uno no sabe lo que se está llevando a cabo y entonces tampoco no puede apoyar una iniciativa ya que no tienen bastante información. También tenemos un conocimiento limitado, por así decirlo, sobre las tecnologías y buenas prácticas para la gestión de residuos y también para el reciclaje. La carencia de equipos
y herramientas adecuadas para la recolección de materiales separados y la ausencia también de tomadores de decisiones, en este caso los encargados de llevar a cabo el plan de reciclaje, que ellos podrían presentar un desinterés en cuanto a temas ambientales, impidiendo así el desarrollo de del programa del plan de reciclaje de residuos. También podría presentarse que el plan de reciclaje, un plan de gestión de residuos, no esté adaptado a la realidad del mercado de abasto, ya que la cantidad de residuos generados es muy amplia, entonces tiene que ser llevado, el plan de reciclaje tiene que estar llevado a tierra, como por así decirlo, tiene que estar pensado en la realidad del mercado de abasto. Se requiere un plan de reciclaje multidisciplinario enfocado a las características justamente de los residuos y a la cantidad de generados, de los residuos generados. También podría haber una falta de apoyo y cooperación del componente social. Justamente el componente social es uno de los más importantes para llevarlos a cabo. Las campañas de sensibilización deben incluir se debe incluir el comportamiento de los individuos. La gestión de los residuos mejora cuando los ciudadanos comparten, en este caso con la municipalidad, con el mercado de abasto, la responsabilidad de una ejecución adecuada de un plan de reciclaje. También podría presentarse una falta de apoyo por parte de las autoridades y de los tomadores de decisiones. Al ser un organismo municipal, nos encontramos en cambios de estructuras continuas y esto podría dificultar la ejecución de un plan de reciclaje y un plan de gestión adecuado. Una ausencia de una herramienta institucional como un tratado, como un convenio, que pueda garantizar la continuidad del plan de gestión de residuos y el plan de reciclaje en el tiempo. También podría presentarse una falta de recursos económicos, limitados a la hora de la implementación de un plan de gestión de residuos, un plan de reciclaje, ya que ellos requieren también un importe monetario y una falta de acompañamiento y asesoramiento técnico a cada uno de los procesos, ya que en el proceso de un plan de reciclaje justamente se tiene en cuenta ya sea la separación, la minimización, y en todos esos procesos debe estar acompañado un organismo técnicos que puedan acompañar e instruir a las personas a una ejecución adecuada de un plan de reciclaje. Y en conclusión, siguiente. Existe un amplio abanico de beneficios y dificultades que pudiesen exteriorizarse a la hora de llevar a cabo el plan de gestión de residuos y el plan de reciclaje dentro del abasto. Sin embargo, los beneficios a corto y largo plazo son mayores en cuanto al aspecto social, a nivel ambiental y a nivel económico. Como organismo público no nos podemos ver ajenos a la realidad que desencadena una mala gestión de residuos y una necesidad de promover el reciclaje que optimicen también los recursos que hoy en día no son aprovechados dentro del mercado de abasto o son aprovechados en un porcentaje muchísimo menor al que podría ser. Con esto podemos lograr grandes cambios que puedan servir justamente de ejemplo para otros modelos de gestión y reciclaje de residuos y alimentos, tanto a nivel municipal como a nivel país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por compartirnos tu visión y tus reflexiones sobre este tema. Y bueno, justamente creo que tu presentación fue un complemento perfecto de la intervención de Soledad para poder seguir visualizando de qué manera un protocolo o plan de reciclado puede tener un impacto favorable en el mercado de abasto y cuáles son los desafíos, ¿verdad? Los puntos a tener en cuenta en cada momento del proceso para poder implementarlo. Porque como les decía, este protocolo o plan de reciclado que se elaboró en el marco del proyecto y el cual justamente la ingeniera Soledad Martínez fue, digamos, la persona que pudo construir esa propuesta, que justamente hemos presentado semanas atrás al director del mercado de abasto. Bueno, con ese
estamos dando los primeros pasitos y esperamos poder seguir avanzando. Y en ese sentido es fundamental la participación multisectorial. Autoridades, funcionarios del mercado de abasto, permisionarios, las personas que se dedican al reciclado, la sociedad civil, los ciudadanos y ciudadanas que acuden al mercado, es decir, todos los actores son necesarios y tienen algún grado mayor o menor de participación en poder hacer posible el reciclado, ¿verdad? También como un cambio cultural, como a lo cual también se estaba refiriendo Soledad, como una práctica social que debemos tratar de promocionar, y que también el Estado, en este caso a nivel municipal, pueda empoderarse y tener en el mercado de abasto un modelo de plan de reciclado. Y en ese sentido, uno de los actores fundamentales son los permisionarios. Antes de pasarle la palabra a los dos permisionarios del mercado de abasto que hoy nos acompañan, quiero primero agradecer a las personas que nos están escribiendo en el Facebook. Pueden también dejar algunas preguntas si lo desean. Y también las personas que quieren, que les gustaría recibir las presentaciones que aquí fueron proyectadas, las de Soledad y la de Rosario, pueden escribirnos en el Facebook dejando su dirección de correo electrónico y le enviamos las presentaciones. Bueno, ahora, como decía al comienzo de este foro, tenemos también la compañía, la participación del señor Pablo Rojas y el señor Simón Espínola. Ellos son permisionarios del mercado de abasto. Ellos nos van a contar, seguramente para algunas personas que están viendo no saben exactamente qué significa ser permisionario. Ellos nos van a contar con lujo de detalles esto. La idea es hacer como un ping-pong un ping-pong de 3 preguntas con ellos. Así que, primeramente, darles nuevamente la bienvenida, señor Pablo Rojas, señor Pablo Espínola. Agradecerles nuevamente su acompañamiento, y quiero empezar haciéndole estas preguntas y para que primero pueda responder el señor Pablo Rojas y luego el señor Simón Espínola. O sea, esto primero que le decía, ¿qué implica ser permisionario? ¿Cuál es el rubro concretamente al que ustedes se están dedicando en este momento dentro del mercado de abasto, en los comercios que tienen? Y una cuestión central que tiene que ver con el escenario actual nacional e internacional. ¿Cómo les está impactando a ustedes toda la situación de pandemia por COVID-19? Bienvenidos nuevamente. Te escuchamos primero, señor Pablo Rojas. Bienvenido. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por invitarme a participar de este foro. En verdad que, como estás diciendo, Enrique, es muy importante para tratar de aprovechar lo que es el desperdicio, lastimosamente, de alimentos acá en el mercado de abasto, ¿verdad? Que es el mayor centro de comercialización de productos frutícolas del país. Y en este caso, ser permisionario para nosotros significa algo muy importante, porque estamos trabajando en la comercialización de rubros frutícolas, estamos proveyendo diariamente a todas las amas de casa, a la gente que necesita de algo tan noble como es en mi caso, ¿verdad? Que es la fruta, ¿verdad? Yo soy vendedor de frutas, mayorista de frutas, en este caso nacionales e importadas. Soy vendedor de bananas, de manzanas, naranjas. Y ser permisionario en este caso es importante, como estoy diciendo, porque representa llegar en forma diaria a través de la cadena de supermercados, de despensas, de autoservice, a todo el país prácticamente, ¿verdad? Y básicamente, Enrique, tu pregunta en cuanto a cómo impactó en el funcionamiento del mercado en nuestro día a día el COVID-19, lastimosamente desde marzo venimos luchando, ¿verdad? Y en especial en el mercado de abasto, tratando de evitar la propagación del virus, ¿verdad? En mi caso, yo soy secretario general de la Comisión Permanente de Permisionarios y hemos venido trabajando con el director del mercado y con las autoridades de la municipalidad para tratar de mitigar el impacto, ¿verdad? Con medidas de protección en cuanto a protocolos sanitarios y para cuidar a la gente, ¿verdad? Gracias a Dios, en 4 meses recién hemos tenido el primer caso positivo en el abasto. Y bueno,
Hasta ahora tenemos 24 casos positivos, seguimos trabajando diariamente. Hay que considerar que mucha gente de todo el país confluye en el mercado y es un potencial lugar donde podría la gente infectarse, ¿verdad? Pero hasta hoy solamente 24 casos positivos hemos tenido y básicamente eso es el sistema que estamos tratando de seguir trabajando, ¿verdad? Aplicando todas las medidas sanitarias en ese sentido, ¿verdad? Muchas gracias, señor Pablo. Señor Simón Espínola, bienvenido nuevamente, y también la misma consulta, un poco su visión sobre lo que implica ser permisionario, un poco cuál es el rubro, el sector al que usted se está dedicando actualmente, y también desde su mirada con esta situación en torno al COVID-19. Buenos días a todos los participantes. Gracias por la invitación. Considero que es una iniciativa muy importante por el tema de alimentos. Hay mucha carencia y muchos desperdicios estamos teniendo en el país actualmente, ¿verdad? Por la no buena utilización de los recursos. Y ser permisionario implica una gran responsabilidad. Es una carga muy pesada. Nosotros generalmente trabajamos de madrugada con los muchos cambios que hubo en el horario por el tema del protocolo. Ahora mismo nuestro horario de apertura de descarga me quedaría sería desde las 6 de la tarde y nos vamos hasta las 8 a las 9 de la mañana. Cada permisionario tiene varios secretarios, ¿verdad? Mínimo 5 o 6, y cada uno tiene su familia, ¿verdad? Y dependemos todo de esto. El COVID nos golpeó muy fuerte porque primeramente tuvimos días intercalados de apertura y eso trajo malos resultados. Ahora muchísimos productos se descompusieron y se tuvieron que desechar. Bueno, los productos que comercializamos son demasiado sensibles y en 24 o 48 horas, si no se está vendiendo, se tiene que volver a reclasificar o desechar directamente, de acuerdo al tipo de producto, ¿verdad? Y por suerte conseguimos volver a habilitar más o menos en un horario normal y estamos sobrellevando esto. Gracias, señor Simón. La segunda consulta, de este ping-pong de 3 preguntas para el señor Pablo Rojas y el señor Simón Espínola es un poco, a partir de esto que hemos escuchado de la ingeniera Soledad Martínez, de Rosario Godoy, ¿cuáles son algunas de las prácticas o acciones vinculadas al reciclado que ustedes tienen como comercios dentro es decir, cuando ustedes reciben los productos que van a comercializar, ¿cuáles son los procedimientos que están ligados a algunas de las prácticas de reciclado de alimentos o de residuos? Para así ir conociendo un poco la modalidad de trabajo y sobre todo en este espíritu que les decía de poder vincularnos entre todos los actores para que este plan o protocolo pueda ser de implementación plena en el mercado. ¿Cómo son esas prácticas que ustedes tienen en sus negocios? Creo que ustedes le denominan claseado, o sea, si pueden contarnos un poquito más al respecto. Te escuchamos primero, señor Pablo. Bueno, en verdad que nosotros hasta ahora los productos que venimos desechando, eso tenemos contenedores así, en este caso basureros, y eso después se desecha en el contenedor, ¿verdad? Básicamente eso es sin clasificar, ¿verdad? Como comisión permanente nosotros habíamos solicitado ya tiempo atrás a la Administración de Mercado presentar un plan ahí para separar los residuos por fruta, por hortalizas, por verdeos, ¿verdad? Para tratar de darle un mejor aprovechamiento, ¿verdad? Porque como dijeron anteriormente la señora Soledad y la ingeniera Rosario hoy, en verdad estamos teniendo una gran cantidad diaria de desperdicios, ¿verdad? Que bien se puede aprovechar para dar de
de comer a mucha gente que realmente necesita, ¿verdad? Porque diariamente, por una cuestión de sobreabundancia de ofertas o por una cuestión de calidad, se desperdician tanto frutas, hortalizas, verdeos, y en nuestro caso en la comisión permanente, en su momento, desde octubre del 2018, estamos trabajando con el banco de alimentos, ¿verdad? Una vez a la semana un camión de 5.000 kilos está viniendo, que son mercaderías que están saliendo de rechazo de los supermercados. Todos los miércoles está entrando en el banco de alimentos y el banco de alimentos vuelto a distribuir a los comedores del Gran Asunción, ¿verdad? Asunción y Gran Asunción. Y en este caso estamos en esa operativa, ¿verdad? Y yo creo que esta campaña de Decidamos, estamos acoplándonos a eso para tratar de, con reuniones previas que ya hemos hecho anteriormente con la ingeniera Rosario y con la gente de Decidamos, para que esto se pueda mejorar y podamos trabajar en forma coordinada y aprovechar para beneficio de la gente que necesita, ¿no? Gracias, señor Pablo. Ahora, señor Simón, también la misma consulta para usted sobre un poco esas prácticas que tienen vinculadas al reciclado, el claseado, la clasificación y cómo eso se está moviendo un poquito en los comercios a su cargo. Gracias, Enrique. Y hace rato me olvidé de una respuesta, ¿verdad? Mi fuerte, ¿verdad? Son los productos, por ejemplo, tomate y locote, productos que tienen alta rotación. En cuanto a las prácticas, ¿verdad? Esto, como dije anteriormente, son demasiado sensibles, ¿verdad? A las 24 horas de que recibimos estos productos, si es que no se vendió, sí o sí se tiene que clasificar. Sí o sí, ¿no? Entonces, queda lo de primera y lo de segunda ahora. Y generalmente lo de segunda se desecha. Y solamente contamos con un con un contenedor, ¿verdad? O sea, solamente, y todo lo del desperdicio ahí, ¿verdad? Sea cajones, cajas, y ya los productos así, ¿verdad? Se mezclan y no hay mucho que se puede hacer con eso, ¿verdad? Y ahí justamente acuden lo que son la gente que está trabajando ahí, que tiene su sector, ¿verdad? En el reciclaje, y van y meten y están todo mezclado ahí. Hay un poco lo que se pierde mucho porque de repente hay residuos que quedan, no se puede limpiar bien y de repente un poco insalubre eso. Entonces sería interesante, así como están planteando, ¿verdad? Separar estos productos, estos desechos, ¿verdad? De los demás, de los otros desechos. Y tenemos que tener en cuenta que estamos comercializando en el mercado central de abasto aproximadamente 140 tipos de productos hortícolas. Entonces, yo creo que tenemos que ver un tipo de depósito para cada uno de estos productos. Hay que diferenciar porque si llegamos a mezclar también no vamos a conseguir un buen aprovechamiento. Si bien el banco de alimentos está en el mercado de abasto, como había dicho Pablo, ellos están esperando más o menos que se les esté acercando estos productos, ¿verdad? Y en realidad tendría que ver personas que estén recorriendo y monitoreando todo, ¿verdad? Para qué va a sobrar, qué no va a sobrar. Entonces se puede direccionar hacia ese sector, porque por lo que implica el trabajo para las personas en el mercado, para que trabajamos en noche, ahora no estamos nosotros con las pilas bien puestas a la mañana al día que sobró, ¿verdad? La mercadería para juntar y llevar otra vez hasta ahí, ¿verdad? Estamos calculando qué vamos a hacer, cómo vamos a vender y todo ese tipo de cosas. Un poco tedioso es esto. Gracias, señor Simón. Y la última consulta de este ping-pong de preguntas y respuestas con el señor Pablo Rojas y el señor Simón Espínola. Bueno, si bien ambos ya nos dieron algunas pistas en su última respuesta, si quisieran hacer alguna referencia más a cómo ustedes ven que
al sector de permisionarios podría beneficiar la implementación de un plan integral de reciclado de alimentos y residuos en el mercado de abasto? O sea, ¿ustedes ven algún beneficio? Y si lo ven, ¿cuáles serían esos beneficios para ustedes como permisionarios? Sí, Enrique, yo creo que es muy importante el trabajo que se está haciendo, como ya dije anteriormente, de parte de Decidamos en conjunto con la Administración del Mercado, acá a través de la ingeniera Rosario. Y en este caso, los permisionarios considero importante que se haga el trabajo, va a ser muy beneficioso porque, en primer lugar, en cuanto al manejo de residuos, va a ser la clasificación. Se dispone, por ejemplo, que las frutas se depositen en un solo lugar, de acuerdo a la categoría de fruta, en las hortalizas la misma cosa, y se pueda hacer un mejor aprovechamiento en cuanto a donar a la gente necesitada, al cinturón de pobreza que tenemos en el área metropolitana a través de los comedores populares. Como dijo Simón, ¿verdad? Ver otro sistema en paralelo a lo que está haciendo el Banco de Alimentos, porque diariamente A ver, mientras retomamos la... Sí, perdón. Te escuchamos nuevamente, señor Pablo. Adelante. Sí, diariamente se necesita una gran cantidad, ¿verdad? Ya sea por, generalmente los meses de noviembre, diciembre, enero tenemos por el tema del calor, ¿verdad? Una gran cantidad de frutas y hortalizas que se desechan, ¿verdad? Naranjas, en el caso de bananas, tomate, locote, ¿verdad? Que bien aprovechado, eso va a beneficiar a mucha gente y aparte también para el manejo de residuos de la municipalidad mismo, de la administración del mercado de la Dama, porque ellos diariamente necesitan una gran cantidad de infraestructura, de logística para poder llevar a los vertederos esa inmensa cantidad que se está desechando, ¿verdad? Y eso sí se aprovecha a tiempo y en forma, ¿verdad? Y si se hace un buen trabajo de reciclado, yo creo que va a venir a mucha gente, va muy bien, se va a dar de comer a mucha gente que está necesitando hoy en día, porque hay que considerar que mucha gente, muchas criaturas, gente que necesita, está concurriendo al abasto para hurgar en los basureros, ¿verdad? En los contenedores. Y bueno, se puede hacer un censo en conjunto con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia para ver esa parte de dónde residen y apoyar esos comedores, ¿verdad? Y de paso, como digo, haber un mejor tratamiento de la basura, el mercado va a estar más limpio, ya se puede recuperar más clientes porque van a decir la gente, bueno, vamos al mercado a comprar porque ahí es un lugar higiénico, ¿verdad? Porque el mercado de abasto es el centro de comercialización más importante del país, ¿verdad? Tenemos acá 50, por decirte, 50 vendedores mayoristas de papa, de cebolla, de todo. Y a pesar de todo lo que hay siempre, el mercado de abasto, por la competencia que hay en cuanto a calidad de producto, en cuanto a precio, siempre va a ser el número uno en todo sentido, ¿verdad? Y por eso es lo que estamos contentos por esta iniciativa, Decidamos y apoyamos 100% para poder canalizar toda la propuesta que sea para poder mejorar el tratamiento de los desperdicios, ¿verdad? Muchas gracias, señor Pablo Rojas, por su intervención. Y ahora le escuchamos al señor Simón Espínola también sobre la misma consulta, el impacto de un plan integral de reciclado para el sector de los permisionarios. Sí, Enrique. Como había manifestado yo, ¿verdad? Son demasiados productos de los que se están comercializando en el mercado de abasto. Ahora sí te voy a citar. Vamos a estar por muchísimo tiempo acá. Estos productos vegetales necesitan tratamientos especiales, ¿verdad? Por tipo de producto, como había dicho. Lo que sería interesante es la clasificación por tipo de productos vegetales. La bondad con la que contamos en el mercado de abasto es que existe una especie de organización por bloque. Por bloque. Te hago un ejemplo. En el bloque M se comercializa mandioca y batata. En el bloque N sería la de naranja, ¿verdad? Y también la gente que vende banana está en su bloque. Papa y cebolla en otro bloque.
Lo que yo creo que sería interesante es, ¿verdad?, diferenciar esto, ¿verdad?, con depósitos especiales para cada sector. Entonces, vamos a conseguir un mejor aprovechamiento de estos productos. Entonces, clasificar rápido y destinar enseguida, ¿verdad?, para evitar la descomposición, porque en sí ya es de segunda, ¿verdad? Se puede aprovechar todavía, pero tenemos que acelerar lo más rápido posible el proceso de manera a recuperar esto y darle un mejor uso. Muchas gracias, señor Espinola, también por su intervención y participación, y creo que los distintos bloques de intervenciones de nuestros invitados e invitadas se están complementando muy bien para poder tener esa mirada amplia, multisectorial de los desafíos que implica implementar un plan de reciclado. Y justamente en esa línea, y entrando en la parte final de nuestro foro del día de hoy, vamos a incorporar una visión más que también es muy importante dentro de este entramado o este ensamblado de actores que va a ser muy necesario para este protocolo plan de reciclado. El señor Víctor Enciso, coordinador del Centro de Comercialización para Productores Asociados de Secoproa, nos acompaña también en una instancia dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay un bloque justamente que reúne a varios productores en el mercado de abasto, un bloque de Secoproa, y primero dándole la bienvenida, señor Víctor Enciso, y agradecerle su presencia. Queremos que un poco por unos minutos también usted nos pueda un poco mencionar en torno a estas mismas interrogantes que yo les planteaba a los señores permisionarios que nos acompañan, que tiene que ver con un poco pero también que nos cuente un poco cuál es el rol que hace Secoproa, o sea, cuál es concretamente el rol que Secoproa tiene en el mercado de abasto y con los productores, y también un poco desde ese rol que usted desempeña ahí, también el impacto del COVID-19, y también una opinión o una reflexión de cómo desde la experiencia de trabajo de ustedes desde Secoproa, un plan de reciclado podría tener un efecto favorable en el mercado, y cómo Secoproa podría contribuir a que ese plan sea realidad. Sí, ya muy buenos días a todos los panelistas, y realmente, como estaban diciendo los otros compañeros, somos todos una familia acá entre bloques. Bastante nos ha golpeado este del tema del COVID, pero estamos sobresaliendo y estamos mejorando, apuntando a algo. Interesante el tema del reciclado, justamente que están exponiendo los dos participantes. También nosotros como bloque tenemos 53 organizaciones con 62 rubros que están ingresando al bloque diariamente, y eso genera también una gran cantidad de residuos que estamos desechando también en los contenedores, y que a partir de eso los recicladores están, como están diciendo los otros, están clasificando a todas estas personas para llevar a su hogar el día a día también para consumo. Pero como estaba escuchando también, es interesante y imperioso tener ya contenedores donde se puedan ir ubicando ya en forma clase A lo que sea vegetales y lo que sea la parte inorgánica. Justamente para no, porque ahora mismo en dos contenedores se están mezclando de todo. La gente viene, hurga y empieza a desparramar todo. Hay derrames ya, la parte líquida, genera olores y todo eso. Y como es un mercado nacional y está reconocido en forma internacional, tenemos que cuidar con la parte ambiental, justamente para evitar eso. Y desde ya Secoproa está siempre donando al Banco de Alimentos y a la CAI siempre los rubros que ellos necesitan, desde lechuga hasta zanahoria, mandioca, batata, zapallo, todos los rubros que ellos nos solicitan, gracias al buen carisma de las organizaciones. Cuando se les solicita, ellos están apoyando y donando. ¿Sí tienen una consulta más? Sí, y
le quería plantear, señor Enciso, poder un poquito profundizar un poquito en cómo usted, o sea, nosotros, o sea, como le comentaba, y ahora voy a empezar a referirme brevemente a la iniciativa que está arrancando, que tiene que ver con una campaña que justamente en el marco del proyecto Tembiurá sin desperdicio estamos iniciando. Bueno, esta campaña es, digamos, la motivación que nos lleva a poder dar los primeros pasos de la implementación de un plan de reciclado. Esta iniciativa que vamos a desarrollar desde la campaña se denomina Separar para Aprovechar. Es una campaña de difusión que en los próximos días vamos a, desde el proyecto Tembiurá sin desperdicio, a arrancar en el mercado de abasto. Una campaña que pretende poner un primer pasito de ese plan de reciclado que tiene que ver con la disposición de residuos en contenedores diferenciados, ¿sí? Un contenedor para residuos orgánicos y otro contenedor para residuos no orgánicos. Sabemos que la cadena, y por todo lo que ya hemos hablado en el foro de hoy, sabemos que la cadena o el proceso de reciclado es mucho más amplio y esto es apenas una parte, pero la idea es poder ir avanzando de a poquito. Justamente una de las personas en el Facebook nos preguntaba dónde se haría el compostaje de los residuos orgánicos. Y sí, son cosas que deseamos ir construyendo paso a paso, ¿verdad? Y llegar a esa etapa donde el compostaje sí pueda ser realidad. Y si llegamos a contar con esa posibilidad de un proceso y la infraestructura para compostaje, sería fantástico. Eso sería sinónimo de que el plan de reciclado ha sido plena realidad. Así que ahí le estamos compartiendo un poco algunas de las imágenes de la campaña. Esta campaña va a tener una salida a través de materiales de difusión que se van a distribuir en el mercado de abasto. Vamos también a estar difundiendo a través de las cuentas de redes sociales de las instituciones que formamos parte del proyecto, en las cuentas de redes sociales de Decidamos, por supuesto. Y justamente ahí un poco se ilustra justamente con la idea también de poder generar esta sensibilización y esta educación ciudadana para hacer posible realmente que el reciclado pueda tener esa implementación progresiva. Yo les decía, en el mercado de abasto, no solamente pensar en el rol de las personas que están ahí mismo en el mercado, como los funcionarios, los permisionarios, las personas que hacen reciclado en uno de los bloques, como nos mencionó Rosario, sino que también los mismos ciudadanos y ciudadanas que acudimos al mercado, también podamos ir adquiriendo esa conciencia de la importancia del reciclado, ¿verdad? Y pensar que el reciclado es una práctica que también, como nos decía una persona que nos escribió en el Facebook, que es una práctica que no solamente, que además de ser pensada para la atención y para la garantía del derecho a personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza, siendo el reciclado una práctica absolutamente válida, ¿verdad? Y con garantías nutricionales, como nos dijo Soledad, sino que personas de todos los sectores socioeconómicos puedan ir adquiriendo prácticas de reciclado, también por un beneficio medioambiental, de higiene, de salubridad, ¿verdad? Y otros muchos impactos que hemos conversado en este foro. Así que, bueno, esta es una campaña que va a estar en coincidencia con la instalación de las primeras, como le decimos, parejas de contenedores del mercado de abasto. Vamos a instalar unas primeras parejas de contenedores orgánicos y no orgánicos en las inmediaciones del bloque A del mercado de abasto. Y la idea es el deseo es poder ampliar esas parejas de contenedores a todo el mercado de abasto en algún momento y, por supuesto, avanzar en la cadena en la cadena de reciclado y en la cadena de un proceso que justamente pretende involucrar a todos estos actores que les he mencionado. Los permisionarios son fundamentales y para una última consulta en torno a esto, señor Víctor Enciso, quisiera proponerle un poco, si pudiera referirse además de este rol que Secoproa está haciendo, ya que nos comentó en cuanto a donación de algunos productos, ¿cuál podría ser otro rol u otros aportes que Secoproa podría tener para un plan de reciclado
integral en el mercado de abasto. ¿Qué otras acciones usted cree que podrían ser posibles con la participación de Secoproa? Y desde ya Secoproa está abierto para cualquier acción que se pueda tomar. Como te digo, cuento con 53 organizaciones que están dispuestos a ir mejorando el abasto. Por si eso es un bien mismo para el mercado en cuanto a la comercialización de todos los productos que ingresan, porque es un mercado principal. Al abasto todos quieren venir. Entonces hay que darle una imagen muy buena y ir mejorando cada día. Como te digo, también se puede colocar a nuestros costados también los contenedores clase A, como está diciendo, la pareja, para que se vayan depositando y así se puede ir mejorando y evacuar con mayor rapidez, no dejar que llegue a un tope máximo de llenado, porque no solamente yo voy depositando ahí una X cantidad, sino tengo también vecinos colindantes que van depositando, inclusive hay personas extrañas de otros lugares que vienen a querer depositar sus basuras. Y eso justamente, ayer justamente tuve un caso de eso, entró un camión que quería depositar en uno de los contenedores chatarra. Y eso hay que evitar, hay que controlar. Si esos contenedores están para los productos orgánicos, tiene que ser solamente para orgánicos. Y solamente para los permisionarios que están dentro del abasto. No permitir que otras personas de otros lugares vengan a depositar su basura, porque ahí ya se rompe otra vez la cadena. Y tenemos que estar todos sigilosos y celosos de eso. Muchas gracias, señor Víctor Enciso, por su participación, por sus reflexiones y propuestas. Bueno, estamos así ya entrando en el momento de cierre del foro. Nuevamente quisiera agradecer a Soledad, a Rosario, al señor Pablo, al señor Simón, al señor Víctor Enciso, que nos han acompañado en este lindo diálogo sobre un a la vez lindo desafío que queremos encarar en el mercado de abasto. Desde ya invitarle a las personas a que puedan visitar las páginas de redes sociales de Decidamos para compartir y mirar y leer los materiales de la campaña Separar para Aprovechar, y también vamos a estar, por supuesto, en su momento lanzando oficialmente en los próximos días esta campaña de mercado de abasto, como les decía, iniciando con la instalación de contenedores diferenciados para residuos orgánicos y no orgánicos. Vamos a estar haciendo esa difusión también para que los medios de comunicación puedan hacerse eco y que esto sea un empujoncito en el buen sentido de la palabra para que las prácticas de reciclado puedan ser interiorizadas no solamente al interior del mercado de abasto, sino también por los ciudadanos y ciudadanas en esa visión del derecho a la alimentación, pero también del cuidado al medio ambiente. Para cerrar, y agradezco nuevamente la presencia de representantes de la delegación de la Unión Europea en Paraguay. Como les decía, la Unión Europea apoya y hace posible justamente la realización de este proyecto. El apoyo financiero se da justamente desde la Unión Europea en el marco de iniciativas que la oficina de la Unión Europea está apoyando en Paraguay para contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país. Así que en ese sentido vamos a contar con las palabras con los saludos y las palabras de reflexión final y de agradecimiento por parte de Diana García Alcubilla. Diana es jefa de cooperación ad interim de la Unión Europea en Paraguay, y posteriormente con Daisy Acevedo, que es una de las oficiales de proyectos de la Oficina de la Unión Europea en Paraguay. Así que muchas gracias a Diana y a Daisy por acompañarnos, y Diana, ya te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Saludos a todos. Quería saludar especialmente al representante del mercado de abastos de Asunción, a Rosario, a los comerciantes, a los especialistas a la especialista en reciclados, Soledad, a los coordinadores del proyecto Tembiurá de Decidamos. Para mí es un gusto que me hayan invitado a este foro. He estado escuchando atentamente y quisiera darles algunas palabras de cierre.
Las pautas actuales de consumo son insostenibles, tanto desde la perspectiva de salud como de medio ambiente. Lo hemos escuchado de varios participantes. Las cifras son espeluznantes, asusta verlas y creo que deben despertarnos a la acción. La Comisión Europea estima que 13.000 toneladas de alimentos, y he dudado porque la cifra me parecía tan alta, 13.000 toneladas de alimentos se desaprovechan en el mundo al año. Asimismo, según la FAO, 1.400 millones de hectáreas son destinados a producir alimentos que no son consumidos. Imagínense la contaminación innecesaria producida para ello. En Paraguay, 1 de cada 4 paraguayos pasa hambre, mientras, como nos mostraba Rosario, de entre 20 y 40 toneladas de comida se desperdician en el mercado de abastos por día. Estamos hablando de un tema muy serio. Felicito por ello a las autoridades del mercado de abasto y a los comerciantes por haber acogido esta temática en un proceso piloto, tal y como les ha propuesto el proyecto de Decidamos, apoyado por la Unión Europea. El reciclaje de alimentos ya es tendencia global, un nuevo paradigma económico que aboga para reducir la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Es un enfoque sostenible que intenta unir medio ambiente y economía, y también objetivos sociales, generando oportunidades para pequeños comerciantes y empresas, aumentando la competitividad, creando empleo y ahorrando costes. La recuperación y la redistribución de alimentos que de otro modo se desperdiciarían tiene una importante dimensión social. Se vincula también a la gestión de residuos. Por tanto, las motivaciones son innumerables. Hay argumentos económicos, medioambientales y culturales para mantener la comida, cuando sea posible, como alimento y no como basura. Tenemos que hacer entre todos que el reciclado de alimentos sea tendencia mundial. Yo veo avances innegables. La comida para llevar en restaurantes es ya una norma general. Antes, hace años, a uno le miraban raro cuando pedías en un restaurante. Ahora es lo más habitual. En Europa hay cantidad de aplicaciones que existen donde uno puede comprar platos de restaurantes a precios muy baratos por ser los que sobran ese día. Y hay bastantes empresas en Europa, además, que utilizan estos desperdicios para producir un producto que venden en el mercado de manera muy exitosa. Este es el caso, por ejemplo, de una empresa que, empleando los excedentes de las barras de pan de las panaderías, produce una cerveza. En Paraguay también hay avances importantes que son muy alentadores y pueden crear tendencia. Esta iniciativa, este proyecto, es una de ellas. Otra es la conocida empresa Boyao. En este espacio de cierre, los exhorto a aprovechar los conocimientos y el asesoramiento que se imparten a través del proyecto, a continuar este proceso, a no soltarlo y a compartir constantemente experiencias de sus prácticas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Diana, por tus palabras, por tus reflexiones y también por las palabras de motivación para esta iniciativa que como las demás iniciativas que también están impulsando otras entidades de la sociedad civil, si ya había un complejo panorama antes de la pandemia, con la pandemia ese escenario se ha complejizado y se ha dificultado bastante, y el desafío justamente es un desafío más grande, pero un desafío que nos motiva a poder seguir dando pasos adelante para que los objetivos de desarrollo sostenible puedan ser realidad y puedan avanzar en la medida de lo posible a pesar de esta pandemia que nos está afectando como país y como humanidad. Así que nuevamente muchas gracias, Diana, y muchas gracias también, Daisy, por acompañarnos en este foro. Muchas gracias a nuestros invitados e invitadas nuevamente. Así que bueno, ya como les decía, les invitamos a seguirnos en las cuentas de redes sociales para estar atentos al lanzamiento de esta campaña Separar para Aprovechar, que es el punto inicial para poder implementar un plan o protocolo integral de reciclado en el mercado de abasto, con la participación multisectorial, actores que hemos estado conversando hoy, autoridades,
ciudadanos y ciudadanas, y cada uno en sus casas también con prácticas de reciclado que puedan implementar. Así que nuevamente, muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada.